Dice Mateo capítulo 6, a partir del verso 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeréis o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Repita conmigo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, nos disponemos a ser bendecidos por ti. Disponemos todo nuestro ser para oír atentamente tu voz, para guardarla en nuestro corazón y para ponerla por obra. Traemos hoy a tu presencia, Señor, nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros retos, nuestros compromisos. Presentamos tu propósito en nuestras vidas, Señor. Y pedimos que hoy nos afirmes y nos establezcas en la fe del Hijo de Dios. Que hoy los cielos se abran, Señor, y la bendición tuya venga a cada familia de la iglesia. Que mientras oímos tu palabra, venga sanidad, venga liberación, venga restauración a todo nuestro ser. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, y quiero compartir este mensaje con el tema bajo el reino y la justicia de Dios. Bajo el reino y la justicia de Dios. Esta lectura del libro de Mateo forma parte de una de las enseñanzas que el Señor dio en el Sermón del Monte. Y en esta enseñanza habla a las personas y les dice, ustedes se preocupan o la preocupación de ustedes son las necesidades que tienen, qué vestir, qué comer, dónde vivir. Y las preocupaciones se han convertido en las prioridades de ustedes, eso es lo que ustedes buscan. O sea, el buscar de ustedes ha sido o es cómo suplo mis necesidades. Y entonces el Señor dice, ese no es el problema de las aves, Dios las cuida a ellas. Y ese no es el problema de la hierba, que aunque es hierba, ni siquiera Salomón se vistió con el esplendor de un lirio del campo. ¿Ustedes por qué no pueden creer que Dios suple y provee sus necesidades? De tal manera que lo primero que ustedes tienen que buscar para que sus preocupaciones sean suplidas, lo primero que usted tiene que buscar para que venga la provisión, venga la sanidad, venga la liberación, venga la restauración, para que usted sea suplido, lo primero que debe buscar no es la solución de los problemas, sino que lo primero que todo hijo de Dios debe buscar es entrar bajo el reino de los cielos y su justicia. Que lo primero que usted y yo evaluemos es, Señor, yo estoy bajo tu reino, yo estoy recibiendo la justicia tuya, que esa sea la preocupación, que esa sea la prioridad primero, ¿sí? Que Dios se encargará, dice, si usted busca primeramente
el reino de Dios y su justicia, Dios va a suplir todas sus necesidades. Y aquello que tanto lo ha preocupado, aquello por lo que tanto usted se ha esforzado, va a venir por añadidura. Van a venir los milagros de sanidad, de liberación, de restauración del hogar, de milagros financieros. Van a venir los milagros si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Y este es un mensaje muy básico, pero es un mensaje que hay veces como que la iglesia lo ignora. Las personas confiesan que Jesús es el Señor. Las personas dicen que Jesús es su Salvador. Ellos dicen que la sangre de Jesús se derramó por sus pecados. Bueno, estamos hablando de los cristianos. Creemos que Jesús es nuestro pastor. Creemos que Jesucristo reina en los cielos. Pero muchas personas no han visto a Jesús como el Señor de sus vidas. Cuando uno vivía en el mundo, cuando no tenía al Señor Jesús, éramos personas que aparentemente hacíamos lo que a nosotros nos parecía. O sea, nosotros éramos renegados, no teníamos una autoridad. Hacíamos las cosas que nosotros queríamos. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que aparentemente creíamos, que nosotros hacíamos nuestra voluntad. Pero la experiencia de toda persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, la experiencia de toda persona que se arrepintió de sus pecados y entró bajo el pacto de la sangre de Jesús y cree que la sangre de Jesús se derramó por sus pecados, la experiencia no es solo tener un Salvador, sino que cuando uno nace de nuevo, empieza una nueva vida como un hijo de Dios, ahora en esta nueva vida tenemos un Señor. No solo un Salvador, ahora tenemos un Señor. Ahora entramos bajo el señorío de alguien y es, por supuesto, el Señor Jesús. Ahora entramos bajo su reino. Nadie puede decir que está bajo un reino si no obedece las leyes de ese reino. ¿Están de acuerdo? Nadie puede decir que ese reino lo va a prosperar, lo va a proteger si está fuera de ese reino. Estar fuera de un reino significa no obedezco las leyes de ese reino. Entrar bajo un reino significa ahora estoy bajo esas leyes. Las leyes de ese reino son mis leyes. Entonces un cristiano es alguien que no solo acepta la salvación, sino que acepta el señorío de Jesús. Cuando una persona se convierte, da testimonio que ahora tiene un Señor, que ahora le presenta su voluntad a un Señor y que ahora hace la voluntad de ese Señor. Ahora obedecemos a ese Señor. Eso es estar bajo el reino de los cielos. Y el Señor aconseja aquí en el libro de Mateo capítulo 6, ustedes en vez de estar preocupados por cómo suplir sus necesidades, por cómo satisfacer y lograr que no haya necesidad en usted por lo que usted se debe preocupar es estar bajo el reino de Dios y su justicia. Es que todo lo que usted esté haciendo esté bajo el reino de Dios. Señor, ¿será que lo que yo estoy haciendo está bajo tu reino? Esa es una determinación que hacemos de todo corazón. El Señor Jesús nos da testimonio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dijo el Señor Jesús, por favor vaya conmigo a Juan, capítulo 6, dijo el Señor Jesús en el verso 38, Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, el testimonio del Hijo de Dios es que estaba bajo el reino de los cielos. Y el testimonio de estar bajo el reino de los cielos es que no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de ese reino. Y ese fue el testimonio del Señor. El Señor se encargó de enseñar que las palabras que Él hablaba eran las palabras que Dios le daba para que hablara. Que las obras que Él hacía eran las obras que el Padre le encargaba.
Aquí mismo en Juan capítulo 4, después de que el Señor ganó a la mujer samaritana, en el capítulo 4, en el verso 34 dijo el Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay un líder, hay alguien que gobierna la iglesia y se llama Jesús de Nazaret. Y el cuerpo tiene esa cabeza. La tarea del cuerpo es hacer la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, está bajo el reino de los cielos. Si obedecemos a Jesucristo, entonces Jesús es mi Señor. Algunos solo han visto a Jesús como su Salvador, pero no hacen la voluntad de Dios. Aquí mismo en Juan capítulo 6, el capítulo 14 de Juan, por favor vaya conmigo. Juan capítulo 14, el Señor Jesús dice en su palabra, verso 21 y leamos verso 23, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, no es suficiente ver a Jesús como el Salvador. Necesitamos ver a Jesús como el Señor. Dios no puede guiar a alguien que no le obedece su palabra. Un hijo no puede ser guiado por el papá si a ese hijo no le interesa la dirección, el consejo, el mandamiento del papá. Un hijo que no obedece, pues es un hijo rebelde. Y un hijo rebelde es un hijo que está fuera del gobierno del papá, o sea, fuera del reino del papá. Y es triste ver a algunos cristianos que no les interesa la voluntad de Dios, que parece que la voluntad de Dios tiene que ser una ley, una imposición, no una honra. El Proverbio 3 en el verso 9, el rey Salomón dice, honra a Jehová tu Dios, hónralo como tu Dios. Y honrarlo es obedecerle su palabra. Ahora nosotros obedecemos a Dios porque nos amó. Entonces el Señor dice, el que obedece mis mandamientos, obedece mis mandamientos porque me ama, o sea, por amor. Dios no quiere que le obedezcamos por ley. Dios no quiere que le obedezcamos porque dice, si no me obedeces, te mueres. Si no me obedeces, vas a entrar en ruina y miseria. O sea, Dios no quiere que uno diga, no, me tocó obedecer. No, Dios quiere que lo hagamos porque lo amamos al Señor. Y por supuesto la experiencia de todo cristiano que ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, ha tenido un encuentro con el amor de Dios. La Biblia dice que Dios nos amó siendo nosotros aún pecadores. O sea, esa es la más grande expresión de amor. Porque el amor normal, el amor del mundo es que yo amo a la gente buena, ¿sí o no? Y a la gente mala, amamos a los que se portan bien. Y a los que se portan bien los honramos y los felicitamos. Pero a los que se portan mal los rechazamos. El amor de Dios es de tal manera que dice que aún siendo nosotros pecadores, aún siendo nosotros indeseables, nos amó. Cuando vemos que alguien, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Santo, toma nuestros pecados y decide morir por nosotros, cuando vemos que el Señor Jesús acepta recibir el castigo por nosotros, cuando vemos que Jesús renuncia a su vida para que nosotros vivamos, cuando vemos que Jesús acepta hacerse maldito en la cruz, separado del Padre, para que nosotros seamos bendecidos, cuando vemos que el Señor Jesús acepta que su cuerpo físico sea molido para que nuestro cuerpo sea sano, cuando vemos que muere sin que nosotros lo merezcamos, porque nos amó a pesar de que no éramos dignos,
estamos viendo el amor de Dios por nosotros. Eso es tener un encuentro con Dios, es tener un encuentro con el amor de Dios. Y cuando vemos el amor de Dios, ese amor nos transforma a nosotros. ¡Wow! Merecíamos morir, merecíamos el castigo, pero ahora somos bendecidos, ahora somos reconciliados con el Padre, ahora estamos libres de culpa, de condenación, porque Jesús murió. O sea, vemos el amor del Señor. Y cuando vemos el amor del Señor, nosotros nos enamoramos del Señor. Nosotros amamos al Señor. La reacción podríamos decir, de agradecimiento, es que amamos al Señor. Y entonces uno dice, ¿a quién más voy a honrar yo? ¿A quién le voy a consagrar mi vida? ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo estar seguro sino en aquel que dio su vida por mí? Entonces, amamos al Señor. Y cuando amamos al Señor, aceptamos voluntariamente y conscientemente, aceptamos, Señor, te acepto como mi Señor, no solo como mi Salvador. Aceptarlo como mi Señor es decir, Señor, quiero que guíes mi vida. Quiero que me direcciones, porque yo confío en ti. Quiero hacer tu voluntad. No solo quiero aceptarte como mi Salvador, te acepto como mi Señor. Dice el Salmo 40 en el verso 8, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Diga, el hacer tu voluntad me ha agradado como reacción del amor de Dios por nosotros. Yo les hago una pregunta, ¿a quién más vamos a honrar? ¿A quién más vas a someter tu vida? ¿A quién más le vas a obedecer? ¿A quién vas a aceptar como el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Pues yo tomé una decisión y es la decisión que pienso que es de todo cristiano. Jesús es el Señor. Algunos se avergüenzan de decir que Jesús es ahora el Señor de su vida. Cuando yo empecé a predicar la palabra, yo empecé a predicarle a mi familia, y no puedo decir que fue el primero que se convirtió, pero sí fue uno de los primeros, fue mi papá. Y parte de la predicación que yo le compartí a él fue que le dije, papá, es que yo ahora tengo un Señor. Yo ya no hago mi voluntad. Yo ahora tengo a alguien que guía mi vida, que dirige mi vida. Yo confío en Él porque me ama, yo confío en Él. Y mi papá me dice, ¿quién es? O sea, ¿quién es ahora ese Señor? Ese Señor es Jesús de Nazaret. ¿Jesús es tu Señor? Esa es una buena pregunta. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo en ese momento en el Sermón del Monte a las personas? Ustedes lo que deben buscar es que el reino de los cielos venga a sus vidas. Ustedes lo que tienen que buscar es que sea Dios el que controla sus vidas. Porque ¿quién está controlando sus vidas? ¿Cuál es el Señor de su vida? Algunos pueden decir, el Señor mío es el mal genio. Le obedezco cada vez que me guía. Algunos pueden decir, el Señor mío es la ruina y la pobreza. La ruina me dijo que yo no podía pagar las deudas, entonces no las puedo pagar. La ruina me dice que yo no puedo tener casa propia, no puedo tener casa propia. La ruina me dice que yo no puedo tener un auto, no puedo tener un auto. ¿Quién es tu Señor? El Señor es el que gobierna su vida. ¿Quién está gobernando su vida? Los traumas, los complejos. ¿A quién te sometes? ¿A quién obedeces? ¿A quién le rindes tu vida? Mira lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 6, por favor, vaya conmigo. Romanos capítulo 6 y lea verso 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Tú a quién le has sometido tu vida? ¿Quién reina? ¿Quién gobierna tu vida? Entonces no es suficiente
Decir Jesús es mi Salvador. No es suficiente solo decir yo creo en el Señor Jesús. Sí, eso es necesario, amén. Pero Jesucristo es el Señor. Tú le obedeces a Él y lo obedeces honrándolo porque tú lo amas. Cuando tú encuentras la voluntad de Dios, tú dices amén, Señor. Voy a hacer tu voluntad. Voy a poner mi vida en el orden tuyo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús, queridos hermanos? Que Dios no puede proveer, que Dios no va a suplir, que Dios no va a proteger, que Dios no va a defender a alguien que no esté bajo su reino. ¿Están de acuerdo? Como el reino de los cielos, como el ejército de Jehová, como los ángeles de Dios pueden defender a alguien que no está bajo ese reino. ¿Cómo ese rey, el rey del reino de los cielos, puede suplir las necesidades, proveer, sanar, liberar, prosperar a alguien que no está bajo su reino? ¿Están de acuerdo? Entonces, antes que nosotros estar preocupados, ¿cómo voy a prosperar? ¿Cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo puedo ser sano? ¿Cómo puedo ser libre de esta opresión? Primero, pongamos nuestras vidas bajo el reino de los cielos. Primero, aceptemos el señorío. Señor, voy a hacer tu voluntad. Yo pienso que lo que más trae honra a un cristiano, lo que más afirma a un cristiano, lo que trae paz a la vida de un cristiano es saber que está haciendo la voluntad de Dios. Qué precioso es que usted pueda darle testimonio a las personas y decir, no, es que yo tengo un Señor. Y yo le obedezco a Él no por imposición, no porque me estén obligando, es que yo lo honro como mi Señor. La experiencia de un cristiano es que tan pronto acepta al Señor Jesucristo en su corazón, determina toda mi vida la voy a poner en el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el mismo Señor Jesús, como Hijo de Dios, nos da testimonio. Él no vino a hacer la voluntad de Él. El trabajo de Él fue hacer la voluntad de Dios, honrar al Padre. En el libro de Lucas capítulo 22, en el verso 42, el Señor Jesús está en el Getsemaní. Y dice que fue un momento de mucha opresión, de tal manera que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Y Él hizo una oración. Padre, si puedes pasar esta copa, pásala. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, Él siempre dio testimonio que Él estaba bajo el reino de los cielos. Y esa debe ser nuestra experiencia. Deben haber momentos en nuestras vidas donde usted y yo debemos orar. Señor, si puedes pasar esta situación. Pero Señor, voy a hacer tu voluntad. Querido hermano, cuando usted y yo empezamos a experimentar, hacer la voluntad de Dios, nos afirmamos. Viene paz a nuestro corazón. Sabemos que contamos con Dios. Pero en el momento en que usted sabe que está haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, usted sabe que está separado. No va a tener paz. Siempre que usted esté haciendo algo fuera del orden de Dios, no va a haber paz en su corazón. Ahora, que podamos disfrutar, como dijo Salomón, honra a Jehová tu Dios. Que usted pueda sentirse bendecido haciendo la voluntad de Dios. Todo el que ha nacido de nuevo, todo el que aceptó a Jesucristo, dice la Escritura que es sellado con el Espíritu Santo y el espíritu de esa persona es regenerado, nace de nuevo. Y todo el que nace de nuevo no es un renegado, tiene un Señor. Y ese Señor se llama Jesús de Nazaret. Ese Señor, vamos, Señor, me dijeron que hay esta enfermedad. Señor, tú eres mi Señor. La enfermedad no prospera en mi vida porque está escrito que tú llevaste mis enfermedades y que por tus llagas yo soy sano. Hay un problema, una dificultad, no estamos solos. Tenemos un Señor. El que se quiera meter con nosotros tiene que primero enfrentar al Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera, queridos hermanos, que la motivación, ¿cuál es? Hay un Señor, y si hay un Señor y es Jesucristo, obedezcamos su palabra, hagamos su voluntad. Que usted pueda hacer un alto en el camino hoy y decir, bueno, ¿quién es el Señor de mi vida? La ambición, la vanidad, el temor, el resentimiento, la inmoralidad, los traumas, los complejos. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿A quién le obedeces? ¿Quién gobierna? ¿A quién te sometes?
Bueno, esa es la reflexión. Que hoy tú puedas decir, perdóname, Señor. Puedo pelear la buena batalla de la fe. Puedo hablarle a la ruina, a la enfermedad, al pecado, y puedo reprenderlos porque ellos no son mi Señor. Puedo reprenderlos en el nombre de Jesús, dando testimonio que Jesús es no la enfermedad, no la pobreza, no el mal genio, no los traumas, es Jesús el Señor. Que usted pueda vivir esa experiencia de quién es el Señor de tu vida. Por eso siempre debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que si hay una enfermedad, dice en el libro de Lucas capítulo 11 en el verso 20, dijo el Señor Jesús, si yo echo fuera los demonios es por el dedo de Dios. Y eso significa que ha llegado el reino de los cielos. Amén. Entonces si llega, o sea, si yo hago la voluntad de Dios, llega el reino de los cielos. Y si llega el reino de los cielos, ¿qué otro reino puede haber en mi vida? Si la enfermedad estaba reinando, pero llega el reino de los cielos, ¿qué pasa? Hay sanidad. ¿Están de acuerdo? Si el pecado estaba reinando, pero ahora llega el Rey de Reyes a esa vida, ¿qué va a pasar con el pecado? Se va. Entonces las personas dicen, Señor, libérame de este pecado, yo te quiero agradar, pero no he podido dejar esta debilidad, no he podido dejar este pecado. Busque el reino de Dios y su justicia. Y la liberación vendrá por añadidura. Si estás bajo el reino del pecado, ¿cómo te va a liberar el Señor? Si te estás sometiendo al pecado, pues el pecado es el Señor. Y entonces, ¿cómo vas a decirle al Señor Jesús que te libere? ¿Me explico? Entonces, yo pienso que lo primero que tenemos que evaluar es, Jesús es mi Señor. En el libro de Mateo 7, verso 21, dice la Escritura que algunos en el último día, en el día del juicio, vendrán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, oramos por los enfermos, predicamos tu palabra. Y el Señor les dice, yo no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca hicieron la voluntad de mi Padre. ¡Wow! Pues hay gente que predica la palabra, pero no hace la voluntad de Dios. Hay gente que ora, aconseja, inspira, motiva a otros. Habla del Señor Jesús, pero Jesús no es el Señor de él. Para mí amar al Señor Jesús y obedecer al Señor Jesús no fue una imposición. A mí no me dijeron, si no obedeces te vas de la iglesia. No, eso fue una decisión personal. ¿A quién le vamos a entregar nuestras vidas, querido hermano? Recuerda lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 10, verso 10. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Le vamos a entregar la vida a él? ¿Vamos a entregarle la vida al imperio de las tinieblas? A la ambición, a la codicia, a la violencia, a la mentira, a la inmoralidad, al odio, al rencor, a la amargura, al egoísmo. ¿A quién va a gobernar nuestras vidas? El trauma, los complejos, las heridas, el orgullo. Bueno, ¿usted a quién? La buena pregunta es, para que usted se la haga, ¿yo tengo un Señor? O que ese Señor no se vaya a meter cuando yo tomo decisiones. El Señor dice, perdona a los que te han ofendido. Y Pedro le dice al Señor, ¿y cuántas veces? 7 veces. Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Ah, no, Señor, yo lo siento mucho, pero yo no puedo perdonar a esa persona. No, esa persona me hirió. Uy, es que esa persona me hizo tanto daño. Uy, esa persona habló tan mal de mí. Esa persona no, yo no puedo. O usted va a decir, amén. Amén. O sea, cuando alguien es el Señor, ¿uno qué hace? ¿Qué hace uno? Obedece. ¿Cuántos aquí son, discúlpeme, cuántos trabajan y tienen un jefe? ¿Cuántos? Y cada vez que el jefe le dice que haga algo, ¿usted se pone bravo? ¿O usted está para eso? Para hacer caso. Bueno, Darío, vaya y hágame esto. Sí, señor.
Usted va, pero qué fartera, ahora yo vengo para acá y ahora todo es que me toca obedecerle a Él. No. Si queremos que nos vaya bien, queridos hermanos, si queremos ver el favor, la bendición, la provisión de Dios, si queremos ver milagros en nuestras vidas, debemos voluntariamente decirle, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es un privilegio para mí, Señor. Yo te honro, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, oh Dios. Quiero y determino buscar tu reino, sabiendo que tan pronto yo entro mi vida bajo el reino de los cielos, todo lo que yo necesito va a venir por añadidura. Mi preocupación ya no van a ser las luchas, ya no son los problemas, cómo soluciono. No, porque yo tengo un Señor. Por supuesto, esto es para los que creen. ¿Cuántos creen? Como dice Filipenses 4 en el verso 19, ahora Dios te proveerá y Él te suplirá conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen lo que dice Efesios 3:20? Que dice, porque Dios tiene para darte mucho más abundantemente lo que tú le pides y de lo que te puedes imaginar. Wow. Yo les quiero invitar, queridos hermanos, terminamos un tiempo de ayuno donde vino liberación, donde vino restauración, pero no podemos entrar en lo nuevo si Jesús no es el Señor. Que ese hombre fuerte que gobernó nuestras vidas, que ese dominio que estuvo ahí controlando nuestras vidas suelte por el poder de la sangre. Que usted diga, por la sangre de Jesús yo he sido redimido de toda potestad demoníaca, de ira, de rabia, de enojo, de temor, de frustración, de inmoralidad, de vicios, de pobreza. Colosenses capítulo 1 en el verso 13 dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Fuimos trasladados. ¿Por qué tenemos que seguir bajo el dominio de las tinieblas? Si ya fuimos trasladados, pero es una decisión personal. Y Dios espera que lo hagamos voluntariamente. Y quiero recordarles Deuteronomio, capítulo 4. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Deuteronomio 28, ¿qué dice? A partir del verso 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ese si oyeres la voz de Jehová tu Dios es si obedeces a Dios. La bendición vendrá y te alcanzará. La bendición vendrá y te alcanzará. Y continúa diciendo, dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Pero a quién se refiere? A los que obedecen la palabra de Dios. Aquellos que aceptan el señorío del Señor sobre sus vidas. Aquellos que determinan poner sus vidas en el orden de Dios. Dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Para quiénes viene la bendición? Para los que aceptan que Jesús sea el Señor. Y aquellos que dicen, Señor, yo estoy en pecado. No voy a seguir obedeciendo a los deseos y a las pasiones de la carne. No me va a someter a la inmundicia sexual, a la fornicación, al adulterio. No. La Biblia dice que debemos consagrar a Dios, que debemos pedir la bendición de Dios. La Biblia dice que el fornicario, el adúltero, no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué no entra? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Pero si ese adúltero, si ese fornicador se arrepiente y obedece, entra bajo el reino de los cielos. ¿Cuánto me están entendiendo? La Biblia dice que los rateros, los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Pero si ese ratero, ese afeminado, ese violento, ese idólatra se arrepiente, es porque está renunciando a ese reino y acepta hacer la voluntad de Dios. O sea, poner su vida bajo el reino de los cielos. Amén, hermanos.
bendito serás. No dice te volverás un tonto, te volverás un bobo, te volverás un amargado. No, dice serás bendito. La bendición vendrá y te alcanzará. Ahora una pregunta, ¿voy a buscar la bendición que viene de Dios o voy a buscar la bendición de mi fuerza? De mi empeño, de mi recursividad, o voy a buscar la bendición de Dios. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que hagamos un alto en el camino. Señor, yo anhelo la bendición. Porque, ¿qué es lo que dice Proverbio 10:22? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Entonces, hay una decisión. Una vez vemos al Señor como nuestro Salvador, usted tiene que tomar una decisión. Ahora Jesús es mi Señor. Aleluya. ¿Y eso qué significa? Voy a hacer su voluntad. ¿Eso qué significa? Voy a poner mi vida en el orden de Dios. ¿Eso qué significa? Haré como Dios dice y lo haré como dice el Salmo 40 en el verso 8, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Amén. Dios quiere prosperar a las personas. Dios quiere sanar. Dios quiere restaurar. Dios desea bendecir. Pero por supuesto no puede bendecir a alguien que está fuera de su reino. Alguien que no lo obedece. Entonces lo primero es obedecer. Es confiar. Isaías 45 en el verso 2 dice, ahora yo iré delante de ti. Cuando aceptamos obedecerle, cuando le obedecemos al Señor, el Señor ahora va delante y nosotros lo seguimos. Amén. Dice, ahora yo iré delante de ti, enderezaré tus caminos. Hay cosas que usted y yo no podemos enderezar. Hay un pasado del que es difícil que en nuestra propia fuerza nos liberemos. Hay ataduras del pasado que en nuestras propias fuerzas no podemos deshacernos de ellas. Pero cuando empezamos a obedecer al Señor, empezamos a seguirlo. Y Él dice, iré delante de ti, enderezaré tus caminos, derribaré las puertas de hierro y romperé los cerrojos de bronce. O sea, las puertas que se habían cerrado se van a abrir. Dice, y les mostraré mis tesoros y les enseñaré todos mis secretos para que sepan que ahora yo soy Jehová, tu Dios. Querido hermano y hermana, Dios quiere bendecirte. Dios quiere sanarte. Pero es importante que usted haga un alto en el camino y determine quién va a ser el Señor de su vida. En la antigüedad, en la iglesia primitiva, le decían a las personas, niegue a Jesús como el Señor. Niéguelo y no lo matamos. Y cogían las familias, cogían al esposo, a la esposa, a los hijos, y le decían, no matamos a sus hijos, ni matamos a su esposa, si niegas que Jesús es el Señor. Y ellos decían, Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor. Y los amarraban en una hoguera, les metían fuego, candela, pero ellos nunca negaron a Jesús como el Señor. Preferían morir. Nerón los tiraba al circo con leones y antes de tirarlo decía, el que niegue a Jesús como el Señor salvará su vida. Y ellos preferían morir devorados por leones antes que negar el señorío de Jesús. Queridos hermanos, ¿usted quiere vencer las ataduras? Tiene que renunciar a esa atadura y declarar, ira, violencia, tú no eres mi Señor es Jesús. Ambición, codicia, tú no eres mi Señor es Jesús. Enfermedad, no me rindo a ti, mi Señor se llama Jesús y Él llevó esta enfermedad en sus heridas y por sus heridas yo soy sano en el nombre de Jesús. Vicios, inmoralidad, no me rindo ante ustedes porque ustedes no son mi Señor. La sangre de Cristo me redimió de toda esclavitud a los poderes demoníacos y ahora Jesús es mi Señor. Usted va a tener que pelear la buena batalla de la fe. La iglesia primitiva tuvo que morir para no negar al Señor, o no negó al Señor, prefirió morir. Nosotros también tenemos que, hoy en día, morir al pecado, morir al mundo y aceptar el señorío de Jesús. Si hoy tú le abres el corazón a Jesús, no solo como tu Salvador,
sino como tu Señor, vas a recibir la paz. Porque lo que fue imposible para ti, para Dios es posible. Si hoy recibes a Jesús como tu Señor, vas a ver cómo el Señor se encarga de tu problema, de tus dificultades, de tus debilidades, y vas a sentir la paz de saber que ahora Dios te va a proveer, te va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, gracias por amarme, Señor, que aun siendo yo un pecador, una persona indigna, de pronto rechazada por otros, menospreciada, Señor, tú me amaste, aun siendo yo un pecador, y diste tu vida por mí, Señor, por amor. Me has mostrado cuánto me amas. Te hiciste maldito recibiendo toda la maldición por mis pecados. Y derramaste hasta la última gota de tu sangre, pagando todos mis pecados y redimiéndome, rescatándome de esa vana manera de vivir que heredé de mis padres. Abro mi corazón a ti, Señor, como mi Salvador. Pero te entrego mi vida a ti, Señor, como mi Señor. Acepto que a partir de hoy tú seas el Señor, que me cuidas, que me proteges, que me prosperas, que me guardas, que me suples, que me pastoreas. Te recibo como mi Señor. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. A partir de hoy determino poner mi vida en el orden tuyo, Señor. A partir de hoy determino, Señor, hacer tu voluntad, no la mía, porque tu voluntad es perfecta, porque tu voluntad es buena y tu voluntad es agradable. Gracias, Señor Jesús. Ya no estoy solo y ya no estoy desamparado. Ahora Jesucristo es mi Señor. Gracias, Señor. Y le invito a que cada uno pueda presentarle la vida al Señor y decirle: Señor, yo pongo en orden esta área de mi vida. Yo confío en ti, Señor. Sé que lo que es imposible para mí es posible para ti. Yo confío en ti, Señor. Es un honor honrarte. Es un honor obedecerte. Es un honor que la gente vea que yo tengo un Señor y que el Señor mío se llama Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quiero hacer tu voluntad, oh Dios. Quiero honrarte como mi Dios. Muchas gracias. Padre, yo presento a cada uno de tus hijos. Tú sabes, Señor, cuáles son sus luchas, sus debilidades, sus ataduras, sus sueños, sus anhelos, sus retos. Tú conoces el propósito y lo sabes cuál es el propósito que tú tienes para con ellos. Pido, Espíritu Santo, que soples vida sobre ellos. Espíritu Santo, que sea la unción tuya, el fuego tuyo ahora redarguyéndolos de pecado, de juicio y de justicia. Que seas tú, Espíritu Santo, inspirándolos, motivándolos a recibir el amor de Dios. Que hoy toda opresión salga de sus vidas, que todo temor salga de sus vidas, que toda atadura se rompa, Padre. Que hoy venga libertad espiritual, que todo engaño, Señor, que todo encantamiento en el que el diablo los había metido, que hoy sean libres de esos engaños, libres de esa mentira, y que hoy puedan ver la salvación, y hoy puedan ver la victoria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Que venga sanidad a sus corazones, paz a sus corazones, salud a sus cuerpos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada líder, bendigo sus ministerios, bendigo sus discípulos, sus células. Bendigo el propósito de Dios en sus vidas y creo que el reino de los cielos ha llegado a sus vidas, a sus hogares, y que el reino de los cielos se manifiesta a través de ustedes en todo lugar donde ustedes están. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos.